Bien, hermanos, deseo comenzar haciendo alusión a lo que ustedes están comenzando a ver en la serie expositiva del Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. Allá vemos el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Como vieron el domingo por la predicación de nuestro hermano Mauricio, nuestro Señor Jesucristo tenía que viajar desde Galilea hasta Judea y le era necesario pasar por Samaria. Nuestro hermano Mauricio nos dijo que recordáramos, era necesario pasar por Samaria. Y nosotros vemos que en este encuentro Jesús entabla una conversación que algunos catalogan un poco incómoda con la mujer samaritana, porque resulta que él se encuentra con ella en este pozo y comienzan a entablar esta conversación teniendo en cuenta de que habían ciertos prejuicios de enemistad entre los judíos y los samaritanos. Ellos se odiaban profundamente. Y resulta que Jesús comienza a desnudar el corazón de esta mujer. Comienza a desnudar su corazón mostrándole su pecado. Y esta mujer quiere cambiar el tema porque se siente avergonzada delante del Señor. Y le dice: Señor, a mí me parece que tú eres profeta. Y le trae en boga una pregunta respecto a un debate teológico que estaban teniendo los judíos y los samaritanos en ese tiempo, que era el debate de dónde se tiene que adorar a Dios. Porque la mujer le dijo: nuestros padres adoraban en este monte, en el monte Gerizim, pero los judíos dicen que tenemos que adorar en el templo, en Jerusalén. Tú que eres profeta, tú que tienes autoridad para aclarar este tema, ¿por qué no me dices dónde? Para poner un punto final. ¿Dónde se tiene que adorar a Dios? Y el Señor le dice: viene la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén se adorará al Padre. Más la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo que se acerca el tiempo en que ya nadie más se va a preguntar dónde se tiene que adorar a Dios, porque el tema no es el lugar, sino que ahora probablemente muchos se van a preguntar cómo se debe adorar a Dios. No dónde, sino cómo, porque ellos ya tenían una forma de adoración acostumbrada. Y esto iba a comenzar a cambiar de ahora en adelante. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: ahora es esa hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, naturalmente iban a surgir preguntas como: ¿cómo luce la verdadera adoración? ¿Cuál es el fundamento de la adoración? ¿O cómo se puede ver eso en mi propia vida cristiana? Y eso, hermanos, es lo que el apóstol Pablo quiere responder en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Luego de haber hecho la exposición probablemente más gloriosa del Evangelio en los primeros 11 capítulos de la exposición de la carta a los romanos, él comienza ahora a detallarnos lo que son las aplicaciones prácticas del Evangelio para cada creyente. Y en ese sentido nosotros entendemos de que esto es importante porque ese es el modo en que el Espíritu Santo obra la edificación en su iglesia. Primero nos muestra la gracia de Dios en el Evangelio y luego nos muestra los deberes. Eso es muy importante, porque si nosotros solamente nos enfocamos en los deberes, si solamente nos enfocamos en los mandamientos, pero dejamos de lado la gracia del Evangelio, nosotros estamos siendo moralistas. Y eso nos lleva al legalismo, a buscar en nosotros mismos una propia justicia conforme a la ley. Entonces nos aleja completamente del Evangelio de la gracia de Dios. Por eso, hermanos, es que las cartas de Pablo siempre siguen este patrón. Primero él muestra el Evangelio y luego sus implicaciones. Primero la explicación y luego la aplicación. Y es por eso que nosotros predicamos expositivamente. El orden de la predicación expositiva es leer el texto, explicar el texto y aplicar el texto. Es algo no muy lejano a lo que el apóstol Pablo hacía con sus cartas. Y en los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos son la explicación del Evangelio. Y del 12 en adelante son la aplicación práctica del Evangelio a la vida de los creyentes. Y al comienzo del capítulo 12, entonces, los textos que leímos,
Pablo quiere mostrar cuál es la respuesta razonable del cristiano al Evangelio. O como el Señor Jesús le decía a la mujer samaritana, cuál es esa verdadera adoración que debemos ahora mostrar delante de Dios. O como Pablo lo presenta acá, cuál es la respuesta racional a las misericordias de nuestro Dios. Entonces veamos en primer lugar el fundamento de la adoración. El fundamento de la adoración. Versículo 1a. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Este conector, así que, ya nos dice que lo que el apóstol Pablo está tratando de decir ahora está íntimamente relacionado con lo que él presentó anteriormente, es decir, con el Evangelio que presentó desde el capítulo 1 al capítulo 11. Sus exhortaciones se fundamentan en esa teología que él ya presentó. Son esas misericordias de Dios por las que él ruega ahora que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esto es importante, hermanos, porque nos enseña que en el ámbito de la aplicación práctica a la vida de los cristianos, el mismo evangelio que a nosotros nos salvó es el mismo evangelio que a nosotros nos santifica. No podemos pensar que el evangelio es simplemente un rudimento de la fe que se recibe al principio de mi vida cristiana y que después yo debo pasar a cosas mucho más complejas. Y muchos piensan así del evangelio, que solamente es algo que se debe presentar a los nuevos creyentes o que solamente es algo que se debe presentar a los inconversos. Pero aquí Pablo está fundamentando la vida cristiana, la vida de adoración, sobre las misericordias de Dios, es decir, el evangelio de la gracia de Dios. Y la actitud del apóstol Pablo al presentar este encargo para nosotros no es de autoridad en un sentido. O sea, él no quiere imponer su autoridad apostólica sobre nosotros diciéndonos: yo como apóstol de Jesucristo les encargo, les mando que ustedes presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Si nosotros vemos el texto, la actitud del apóstol Pablo es la de un embajador de nuestro Señor Jesucristo que ruega a cada uno de nosotros: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y cuáles son esas misericordias de Dios, hermanos? Como ya dije, son la exposición que el apóstol Pablo hizo del capítulo 1 hasta el capítulo 11. En los primeros 3 capítulos nosotros podemos ver que el apóstol Pablo se encarga de probar, de traer prueba tras prueba, evidencia tras evidencia de nuestra culpabilidad delante de Dios. Él pone a todo el mundo bajo el juicio de Dios y llega a la conclusión en el capítulo 3 diciendo: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, nosotros estábamos buscando nuestra propia justicia. Nosotros andábamos en la vanidad de nuestra mente, totalmente perdidos. Éramos idólatras de corazón. En Efesios capítulo 2 nos muestra cuál era nuestra desolación completa. Él dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición natural de cada uno de nosotros antes de que nuestro Señor Jesucristo llegara a nuestra vida. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree. Dios mismo proveyó un Salvador. Dios nos justifica ahora gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios ahora solo por gracia nos entrega su propia justicia. ¿Entiende lo que dice el texto? La justicia de Dios. No es cualquier justicia. Y nos entrega su justicia solamente por la fe como un regalo para todo aquel que cree. ¿No es maravilloso, hermanos? Y aún así el apóstol Pablo sigue escribiendo en su carta y llega a Romanos 5 y nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Resulta que ahora me entero que yo era enemigo de Dios y que por medio de esa justicia que Él me dio al momento en que yo creí en Él, Él me reconcilió con Dios. Fui reconciliado con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y no solamente eso, sino que ahora me entero también que esto lo hizo Dios por amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solo eso, hermanos, sino que ahora Cristo nos hace libres de la esclavitud del pecado y de la muerte. El capítulo 6, 7 y 8 nos muestra la santificación del cristiano. Nos muestra la libertad que Cristo ganó contra el pecado. Nos libertó del pecado y ahora nos hace esclavos de su gracia. Qué maravilloso, hermanos. Y Romanos capítulo 6 nos dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando llegamos al capítulo 7 vemos esta lucha interna del apóstol Pablo contra su propia corrupción, contra su propio pecado, donde dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice justo en el versículo siguiente: pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque Él nos libertó y nos va a libertar futuramente de nuestra propia corrupción que todavía está en nuestro cuerpo. Y en Romanos 8 vemos una cantidad, hermanos, sorprendente de misericordia de Dios. Es un capítulo maravilloso. Para algunos es el capítulo favorito de toda la Escritura, donde dice: no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Nos enseña también que estamos santificados, siendo santificados progresivamente por el Espíritu de Dios que ahora mora en cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que también me dice que ahora yo he sido adoptado por Dios. Soy hijo por Dios, de Dios. Aquel juez que me iba a juzgar a mí, ahora resulta que es mi Padre. Y no solamente fui adoptado, no solamente fui declarado hijo de Dios, sino que dice: sí, hijo, también heredero de Dios y coheredero también juntamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿No son muchas ya las bendiciones, las misericordias de Dios presentadas en el Evangelio de su gracia? Y al final del capítulo 8 nos dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Tribulación o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Hay alguna cosa que nos pueda separar de la salvación y el amor de nuestro Señor Jesucristo que nos fue dado desde la eternidad? Él dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Básicamente lo que él está diciendo es que una de las bendiciones de las misericordias de Dios presentadas en el Evangelio es que nosotros ahora tenemos seguridad de nuestra salvación. Tenemos completa seguridad de nuestra salvación. Y ahora el apóstol Pablo entra a Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11 y nos dice que esta salvación estaba preparada de antemano desde la eternidad pasada para con nosotros. Fuimos amados desde la eternidad. Dios dijo: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Y Él tuvo misericordia de usted desde la eternidad. Entonces, para resumir, ¿cuáles son las misericordias de Dios? Éramos injustos, Dios nos hizo justos. Éramos enemigos y el Señor nos reconcilió. Éramos esclavos y Él nos redimió. Estábamos muertos y Él nos dio vida eterna. Estábamos condenados y Él nos absolvió de nuestra culpa. Estábamos corrompidos y Él nos santifica. Éramos ajenos y Él nos adoptó. Éramos pobres y Él nos hizo herederos de Dios. Estábamos lejos y ahora nada nos podrá separar de su amor. Éramos indignos y Él nos escogió. Solamente por gracia. Y ahora, hermanos, al contemplar estas misericordias, el apóstol Pablo nos dice: ¿no son maravillosas?
¿No son acaso dignas de que nosotros explotemos en nuestro corazón en alabanza a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros? De hecho, el apóstol Pablo explotó en alabanza a Dios al final del capítulo 11. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Él explotó, hermanos, en alabanza a Dios, en gratitud a Dios por la gracia mostrada en el Evangelio. Ahora yo le pregunto, ¿puede usted ser indiferente? ¿Puede usted ser indiferente a la gracia de Dios en este Evangelio glorioso? Déjeme decirle que si usted es indiferente, que al exponerse a las bendiciones y las misericordias de Dios, si su corazón no se enciende por Dios y si no se siente diferente a como antes estaba, probablemente usted no sea cristiano. Y esa es la realidad. Probablemente usted no sea cristiano porque es este mismo evangelio el que insufla en nuestro corazón el fuego para que ahora nosotros nos presentemos delante de Dios como un sacrificio vivo. Por eso Pablo ahora nos dice que hay algo que tenemos que hacer, no para añadir algo a la obra expiatoria y perfecta, totalmente completa de nuestro Señor Jesucristo, sino en agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros. Entonces eso nos lleva, hermanos, a nuestro segundo encabezado, la consagración del cuerpo. Esa es la primera respuesta racional que nosotros debemos dar a estas misericordias gloriosas presentadas por el apóstol. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo nos está diciendo que hay algo que a nosotros se nos demanda por estas misericordias, y es una entrega total. No una entrega parcial, sino una entrega total. Porque Dios nos dio todo a nosotros. El Padre disfrutaba de una comunión eterna con el Hijo, de amor inquebrantable, intratrinitario, dentro de la misma Trinidad. Algo que jamás había sido quebrantado. Pero ahora, para llevar a cabo el plan glorioso de salvación, el Hijo tuvo que ser desamparado en la cruz del Calvario. Y Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa comunión inquebrantable desde la eternidad entre el Padre y el Hijo fue quebrantada por amor a cada uno de nosotros. Y el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, dejó su gloria. Dejó su gloria para venir en humillación ahora a ejecutar este plan glorioso de salvación. La palabra de Dios nos dice que Él se hizo hombre y se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y la Escritura nos dice que Él dio su vida por nosotros y la dio voluntariamente. Él dice, nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da, su vida entrega por las ovejas. Él la dio voluntariamente. Él se entregó por completo para la salvación de cada uno de nosotros. Es tremenda, hermanos, la entrega del Padre y la entrega del Hijo en la salvación. Es absolutamente gloriosa y al contemplar estas misericordias de Dios, no podemos hacer otra cosa que nosotros también entregarnos por completo a Dios. Es la única respuesta razonable a las misericordias de Dios. Dios nos ha dado todo. No es absolutamente nada ilógico que nosotros también debamos entregarlo todo por lo que Él ha hecho por nosotros y por lo que Él continúa haciendo en nosotros, porque aún el Espíritu Santo está en nosotros y nos pide que nosotros nos presentemos como sacrificio vivo delante de Dios y sin embargo es el mismo Espíritu de Dios el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.
Es decir, en última instancia la obra completa es de Dios. A pesar de que nosotros nos presentamos delante de Dios y tenemos que hacerlo voluntariamente, esa voluntad no nace de nosotros, sino que el Espíritu Santo la pone en nuestro corazón. Por lo tanto, hermanos, no hay excusa para no procurar entregarnos por completo a Dios. No perfectamente, porque es imposible entregarnos perfectamente, pero sí de una manera sincera. De una manera sincera, entregarnos a Dios. Y ahora el apóstol Pablo comienza a ilustrar cómo se ve esa entrega total a Dios. Y Pablo utiliza la entrega total, o sea, ilustra la entrega total con imágenes del templo del Antiguo Testamento. Él dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Comienza a decirnos ahora cómo luce esa adoración, esa entrega, ese servicio a Dios. Y Él nos dice, en primer lugar, que ya debemos entregarnos por completo a Dios. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se ve eso? Pablo comienza a ilustrar cómo se ve esa entrega y lo ilustra con la adoración que nosotros podemos ver en el Antiguo Pacto. Con un templo, con sacerdotes y con un sacrificio. Eso es lo que Pablo comienza a hacer acá, ilustrar la adoración con un templo, un sacerdote y un sacrificio. Y nosotros sabemos que estas tres cosas apuntan a nuestro Señor Jesucristo. Estas tres cosas eran una sombra, eran un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el templo, es el sacerdote y es el sacrificio del nuevo pacto. Jesús es el templo final de Dios. El templo del Antiguo Testamento era el lugar donde los hombres tenían que ir a adorar y era el lugar donde la presencia manifiesta de Dios descendía. Era el lugar donde la presencia de Dios habitaba con su pueblo. Pero ahora en el Nuevo Testamento vemos que nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 1, versículo 14, se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó, puso su tabernáculo entre nosotros. Él ahora vino a ser el nuevo templo en el cual habita la plenitud de la presencia de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Juan capítulo 2, versículo 21 nos dice que cuando Jesús estaba hablando del templo, dice, destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Él hablaba del templo de su propio cuerpo. Por eso Jesús es el templo final de Dios. Ahora también Jesús es el sacerdote final de Dios. Todos los sacerdotes, hermanos, que figuraban en el Antiguo Testamento, aquellos que ministraban bajo el Antiguo Pacto, eran sombras, eran tipos del Señor Jesucristo y estaban apuntando, eran una flecha que apuntaban a aquel verdadero, perfecto y conveniente sacerdote que era nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por lo tanto, Jesús es el sacerdote final de Dios que se presenta a sí mismo como un sacrificio. Por eso Jesús es el sacrificio final de Dios. Jesús es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios del antiguo pacto no tenían el propósito de salvar. En hebreo lo dice, la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. No pueden. Tenía que ser la sangre del Cordero de Dios la que quitara el pecado. O sea que esos sacrificios apuntaban al sacrificio perfecto y suficiente de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es decir, Jesús en la cruz es el sacrificio final de Dios. Entonces Jesús es el templo, Jesús es el sacerdote y Jesús es el sacrificio del nuevo pacto.
Pero también el Nuevo Testamento nos enseña que cada uno de nosotros, por creer en Cristo, estamos unidos a Él por medio de la fe. Estamos unidos a Él de manera inquebrantable. En teología se llama la unión mística, en el cual nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y por razón de que nosotros estamos unidos a Cristo por medio de la fe, nosotros somos también el templo, somos sacerdotes y somos sacrificio delante de Dios. Y eso es muy importante, porque ahora nos enseña cuál debe ser nuestra actitud frente a la adoración que debemos presentar a Dios. Quiero que puedan ir conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Este versículo sin duda es como el paralelo perfecto con Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. De hecho, usa palabras muy similares. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, un templo, para ofrecer sacrificio, y sacerdocio santo, sacerdotes, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se presenta que cada uno de los cristianos, por razón de su unión con Cristo, Pedro dice, por medio del Señor Jesucristo, somos el templo, somos sacerdotes y somos el sacrificio. Ahora, el detalle aquí es que Pedro dice que ofrecemos sacrificios espirituales. Nosotros ya no ofrecemos sacrificios por el pecado, porque Cristo lo ofreció una sola vez y para siempre. Nuestro sacrificio ahora es de naturaleza espiritual, en agradecimiento a Dios por lo que Él hizo por nosotros y por lo que Él continúa haciendo por nosotros. Y ahora el apóstol Pablo comienza a caracterizar esta entrega total. Él dice que este sacrificio es vivo, es santo, es agradable a Dios. Sacrificio vivo y santo significa un sacrificio continuo delante de Dios. Es un sacrificio que no cesa de ofrecerse delante de Dios. Y eso marca un contraste con los sacrificios de animales, que era un ministerio de muerte. Era un ministerio de muerte. Sin embargo, nosotros presentamos sacrificios espirituales. Y esto implica, hermanos, que nuestro sacrificio, y dado que nosotros somos también el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros, no importa el lugar donde se ofrezca. Y eso es lo que Jesús le decía a la mujer samaritana, ya no importa el lugar donde se ofrezca, no importa lo que hagamos, en todo momento nosotros estamos ofreciendo adoración a Dios, estamos ofreciendo en todo lo que hacemos, siempre que sea agradable a Dios, conforme a su voluntad revelada en su palabra, estamos ofreciendo sacrificios espirituales delante de Dios. Y esto nos enseña, hermanos, que la adoración no solamente se reduce a lo que nosotros hacemos en las cuatro paredes del templo físico que tenemos acá. Y literalmente esto es solo un edificio, nosotros somos el templo. Entonces la adoración no se limita a lo que hacemos el domingo durante 2 o 3 horas, el miércoles durante 2 o 3 horas. No, hermanos. La adoración no es una acción momentánea, sino que es un estilo de vida. Es el estilo de vida del cristiano. Literalmente es la vida cristiana. La vida cristiana es adoración. Timothy Keller, hablando de este pasaje, decía que la palabra vivo se refiere a un sacrificio constante. Y la palabra sacrificio quiere decir muerte. Muerte. O matar. Básicamente, lo que debemos realizar nosotros al entregarnos por completo a Dios, dice Keller, es una matanza viva. Y suena como un poco contradictorio, una matanza viva. Pero realmente eso es a lo que nuestro Señor Jesucristo nos estaba llamando a hacer cuando dijo, niégate a ti mismo, toma la cruz cada día y sígueme, porque aquel que quiera ganar su vida la perderá. Y ahí está también una especie de paradoja. Y aquel que quiera perder su vida por amor de mí la hallará.
Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando acá, es una matanza viva. Parece una contradicción, pero realmente no lo es. Es morir a nosotros mismos, es perdernos a nosotros mismos a fin de ganar a Cristo. Ese es el punto crucial de la adoración. Y esa es la vida, hermanos, que representa a alguien santo. El negarse a sí mismo, el tomar la cruz de Cristo y seguirlo a donde quiera que va. Esa es la vida de alguien santo. Es vivir como un sacrificio santo delante de Dios. Es vivir absolutamente puros y totalmente separados de todo lo que es corrupto, de todo lo que es pecado. Es venir a la cruz cada día y crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Porque aunque nuestro espíritu fue redimido, hermanos, aunque nuestro espíritu fue realmente redimido, nuestra carne aún no ha sido redimida. Nosotros estamos esperando la redención de nuestros cuerpos. Así lo presenta el apóstol Pablo precisamente en Romanos 7 y Romanos 8. Esperamos la redención de nuestros cuerpos y por eso es necesario que hasta entonces lo presentemos en sacrificio vivo, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, mortificando las obras de la carne, dispuestos a renunciar completamente a nuestra propia voluntad y a abrazar y anhelar hacer la de Dios. Esa es la actitud del cristiano. Esa es la actitud de la adoración verdadera. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Romanos capítulo... Gracias, hermano. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. Romanos capítulo 6, versos 12 y 13. Dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y aquí usa el mismo lenguaje de Romanos 12. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, es decir, vuestro cuerpo, sus manos, sus pies, su mente, todo lo que usted es, como instrumentos de justicia. Ese es el llamado del apóstol Pablo de la entrega total de nuestros cuerpos. Esa es la imagen, la caracterización de la verdadera adoración. Y ahora dice, un sacrificio que también es agradable a Dios. Vivo, santo, agradable a Dios. Y aquí nos trae la imagen de lo que podríamos llamar el holocausto del Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 1 se nos muestra cómo debe ser el sacrificio de holocausto. Y este sacrificio era una ofrenda delante de Dios. Es decir, aquel que llevaba el animal, ya sea un becerro o un cordero, lo ofrecía voluntariamente. Esto no era un deber, sino que era algo voluntario para aquellos que estaban en el pueblo, un sacrificio de agradecimiento a Dios. Y el holocausto también era llamada ofrenda quemada u ofrenda encendida, porque esta ofrenda era consumida por completo en el altar, diferente a los demás sacrificios. Esta era consumida por completo en el altar y era una ofrenda de agradecimiento que subía en olor grato a Jehová. Así lo presenta Levítico capítulo 1. En olor grato, en olor agradable. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 12. Básicamente debemos ser consumidos por completo, continuamente, durante toda nuestra vida, delante de Dios, en su altar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Eso es el sacrificio vivo, presentándonos sin defecto delante de Él. Tal como aquellos animales tenían que ser sin defecto, nosotros también debemos presentarnos sin defecto delante de Él. Ese es el sacrificio santo. De tal manera que nuestro sacrificio suba en olor agradable, en olor grato al Señor. Y ese es el sacrificio agradable delante de Dios. ¿Y cómo se hace esto? Obedeciendo activamente a Dios en todos sus preceptos y ordenanzas por causa de la gratitud que hay en nuestros corazones y agradeciendo por todo lo que el Señor envíe a nuestra vida, sea bueno o sea malo. Esa es la actitud verdadera de un verdadero
adorador. Ese es el culto racional, porque así termina el versículo, que es vuestro culto racional. Es la adoración racional, es la respuesta razonable a las misericordias de Dios. Esto quiere decir que no importa el lugar, no importa la actividad que usted esté llevando a cabo, en todo lugar usted debe buscar la excelencia y la gloria de Dios. Y si usted lo hace con la gloria de Dios como su objetivo, usted está adorando a Dios en cualquier lugar. Como ya dije, no venimos aquí a adorar. Aquí venimos a continuar la adoración de una forma corporativa. Pero nosotros adoramos 24/7, todos los días de la semana. Esa es la verdadera adoración. Un zapatero le preguntó a Martín Lutero cómo podía glorificar a Dios por medio de su trabajo. Tenía que dibujarle cruces en la suela a cada uno de los zapatos que él hacía. Y Lutero le dijo que no. No era ese el sentido de la verdadera adoración. El sentido de la verdadera adoración es que él hiciera los zapatos más excelentes que él pudiera hacer como para Dios. Y ese es el verdadero sentido de la adoración espiritual, de la adoración del Nuevo Testamento. Es buscar someter cada área de nuestras vidas, ya sea como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como trabajador, como miembro de la iglesia, ya sea que tenga algún cargo en la iglesia, como un trabajador en el mundo. En todos los aspectos de mi vida yo veo lo que el Señor tiene que decir en su palabra, cómo yo debo desenvolverme, y lo hago. Por más de que yo quiera hacer algo, por más de que yo quiera ir para allá y el Señor me dice para acá, yo renuncio a lo mío y voy a lo que Él me dice porque sé que es mejor. Eso es presentarme continuamente delante de Dios como sacrificio vivo. Sin embargo, hermanos, esto no es tarea fácil. No es fácil presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, porque aparte de nuestro propio cuerpo que constantemente está mostrando la corrupción y lucha contra nosotros, también está un mundo corrupto luchando contra nosotros. Hay un mundo que envía todas sus influencias contra nosotros a fin de que nosotros no podamos presentarnos delante de Dios como sacrificio. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, la consagración de la mente, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, nosotros estamos en una batalla por la mente. Esa es la realidad y nuestro enemigo actual es el mundo. Tenemos tres enemigos: la carne, que es la que debemos mortificar, en la que debo mortificar al presentarme con mi propio cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios. Tenemos el mundo, que es lo que vamos a ver acá, y tenemos a Satanás. Y nuestro enemigo, el mundo, es este siglo que menciona el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo. Lo que llamamos mundo, hermanos, es un sistema de pensamiento que es contrario a Dios, que lucha contra Dios, que es enemigo de Dios, que lo aborrece por completo y aborrece todo lo que tenga que ver con Dios, es decir, a Cristo y a su iglesia. Ese es el mundo, y aquellos que están en el mundo tienen este sistema de pensamiento insertados en sus vidas, en su corazón, en sus almas, hasta la misma médula de su ser. Ese sistema de pensamiento es guiado por las pasiones, es guiado por los deseos del hombre. Por eso nuestro culto, el culto cristiano, es racional, porque los que están afuera no tienen razón. Ese es el punto. Ellos están envanecidos en el ennebrecimiento de su mente. Su mente está entenebrecida. Y las principales características de los habitantes del mundo las da el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23. Dice: pues habiendo conocido a Dios, los hombres no le glorificaron como a Dios, es decir, cambiaron la adoración. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ellos cambiaron la adoración al aceptar una mentira de parte del mundo y de Satanás. Esa es la radiografía de los hombres que están en el mundo. Ahora, sin embargo, nosotros, que hemos creído en Cristo por medio de la fe, hemos sido librados de este siglo malo. Este es el presente siglo malo que el apóstol Pablo nos presenta en Gálatas capítulo 1, versículo 4, del cual Cristo nos redimió, del cual Cristo nos libró por medio de su sacrificio, de su perdón de los pecados para con nosotros. Antes nosotros andábamos siguiendo la corriente de este mundo, dice Pablo en Efesios 2, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo a los colosenses les dice que el Padre, nuestro Dios, nos ha trasladado del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso es lo que Cristo, lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos trasladó de este reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Su Santo Espíritu abrió nuestro entendimiento para que ahora nosotros podamos ver realmente la gloria de Cristo, ver realmente la vanidad de nuestra vida anterior. Y nosotros pudimos venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y no solo eso, sino que ahora la palabra nos dice que tenemos la mente de Cristo. Sin embargo, hermanos, este mundo lucha constantemente con fiereza para que nosotros seamos conformados a su sistema de pensamiento, a su forma de pensar. Por eso el apóstol Pablo nos da dos mandamientos, un mandamiento negativo y un mandamiento positivo. Mandamiento negativo, no os conforméis. Literalmente significa no se dejen conformar. Es algo, una actitud de la voluntad. Es una actitud pasiva de la voluntad en la cual yo me dejo estar y la corriente me comienza a llevar. Esa es la imagen que Pablo está usando aquí. El mundo, hermanos, es agresivo en su ataque contra nosotros. Y aunque nosotros hemos sido verdaderamente libertados y permanentemente libertados de este siglo malo, resulta que no somos ajenos a sus influencias. Estamos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y el mundo aún intenta amoldar nuestro sistema de pensamiento, nuestro sistema de valores, quitarnos el sistema de valores del reino de los cielos e instaurar o reinstaurar el sistema terrenal. Pero si queremos, hermanos, ser verdaderos adoradores, que adoren al Padre en espíritu y en verdad, debemos ser capaces de presentar nuestros cuerpos delante de Dios y es necesario presentar nuestra mente delante de Dios. Es decir, mi ser entero, consagrado a Dios. Es necesario tener una mente transformada, que eso es lo que dice Pablo acá. Por eso nos manda a presentar una defensa totalmente activa contra las acechanzas del mundo, contra las mentiras que quiere instaurar en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Si nos quedamos quietos, hermanos, como dije delante, la corriente nos va a llevar. Es una defensa activa. No podemos estar quietos. Por eso Pablo nos da el mandamiento positivo. Déjense transformar. Déjense transformar. Es un acto de la voluntad, hermanos, en cooperación con la obra del Espíritu Santo, de la santificación. El Espíritu Santo está formando en nosotros la imagen de nuestro Señor Jesucristo progresivamente y nosotros debemos ofertar nuestra voluntad, ofrecer nuestra voluntad para que esto no sea retardado en nosotros. Nosotros podemos ser la causa de que seamos inmaduros en la fe al no presentar nuestra voluntad delante de Dios para dejarnos transformar. Porque ese es el sentido en el que Pablo lo dice. Déjate transformar. Es un mandamiento positivo.
Y hermanos, lo más poderoso que el Espíritu Santo usa para que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo es la contemplación de la gloria de Cristo. Es la contemplación de la gloria de Cristo. Y es precisamente eso lo que el mundo intenta eclipsar. Es precisamente eso lo que el mundo intenta tapar, que nosotros no podamos ver la gloria de Cristo. Quiere mostrarnos el camino fácil para que nosotros demos rienda suelta a nuestras pasiones y a nuestros deseos. Quiere que dejes de pensar, quieres que dejes de meditar en las misericordias de Dios, las misericordias de Dios presentadas en el Evangelio. Y cuando tú dejas de pensar y meditar en las misericordias de Dios, tu gratitud desaparece. Tu gratitud desaparece y de esa forma se va apagando hasta que ya no tengas ganas prácticamente ni siquiera de levantarte de tu cama para venir al culto. Eso termina ocurriendo en la vida del cristiano que no lucha activamente para que su mente sea transformada. Las cosas de este mundo comienzan a nublar la gloria de Cristo y de esa manera nos comenzamos a amoldar a la forma de pensar de este mundo. Y es precisamente ahí donde está el propio centro de la batalla por la mente. Debemos, hermanos, pelear la buena batalla por la mente. Es muy necesario. Este sistema de valores mundano quiere nuevamente reinstalarse en nuestro ser. Y ahora, cuando eso ocurre, lo que se supone que para mí debe ser deleitoso comienza a ser una carga. No quiero venir al culto, no quiero leer la escritura, no quiero orar, porque ahora las cosas que están en el mundo me parecen mucho más gloriosas que el servicio a Dios. Eso es lo que muestra el mundo porque me tapa la gloria de Cristo. Comenzamos a buscar excusas constantemente a todas estas cosas y a veces incluso usamos la Biblia para justificar nuestra poca lectura de la Biblia. Usamos la Biblia para justificar nuestra poca oración. Usamos la Biblia para justificar nuestra poca entrega. Comenzamos a ver que las cosas que antes eran desagradables, ahora son agradables en el mundo. Aquel Daniel comienza a ver que la comida del rey no era tan desagradable como parecía. Aquel José comienza a ver que la esposa de Potifar es realmente atractiva y comienza a entregarse a su seducción. Eso es lo que comienza a ocurrir en la vida de un cristiano que no se deja transformar por la renovación de su entendimiento, por la contemplación de la gloria de Cristo. Y como Asaf, comenzamos a ver el mundo y pensamos, verdaderamente en vano he purificado mi corazón. Porque Asaf comenzó a ver las cosas de afuera y comenzó a pensar como el mundo piensa. Pero resulta que él entró al santuario y vio el fin de aquellos que están envanecidos en sus razonamientos. Y él comenzó a decir, realmente era yo como una bestia que no entendía. Ahora realmente entiendo por qué ellos son así y por qué nosotros debemos apartarnos. Él renovó su entendimiento al venir a escuchar la palabra de Dios en el templo. Eso es muy importante, hermanos. Frente a todos esos ejemplos, ¿será que alguno de nosotros se siente identificado? Espero que no, pero si es así, que la gracia del Señor Jesucristo le ayude y usted se ofrezca voluntariamente en sacrificio vivo delante de Dios, recordando que el Espíritu Santo es quien lo capacita para hacerlo. Por eso es necesario renovar el entendimiento, hermanos, constantemente en la palabra de Dios, meditando en las misericordias de Dios en Cristo Jesús. Para ello debemos ir cada día en oración a la cruz del Calvario, a crucificar nuestra carne con sus pasiones y sus deseos. Solo entonces, hermanos, podemos decir como el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. Ya no vivo para el mundo, y yo también al mundo. Yo ya no quiero nada del mundo, y el mundo ya no quiere nada de mí. Ese es el punto.
Por lo tanto, hermanos, debemos orar constantemente pidiendo una visión más excelsa, más gloriosa, más alta de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos completamente transformados. Renovar la mente es un proceso, hermanos. No ocurre de la noche a la mañana. No va a llegar aquí un día y de repente va a ver su mente totalmente pura, de un momento a otro. Eso no va a pasar. Es un proceso que dura toda la vida, donde debemos, hermanos, purificarnos de la vieja forma de pensar, de la vanidad de nuestra mente en la cual andábamos antiguamente, y debemos dejar que los valores del reino de los cielos ahora permeen, impacten mi pensamiento, mis afectos, mis inclinaciones, de tal manera que ahora todo lo que yo deseo es lo que Dios desea. Mi voluntad se comienza a alinear con la de Dios, y de esa manera la brújula va a apuntar completamente hacia la voluntad de Dios. Y como había dicho, la forma más útil, hermanos, para que nosotros seamos transformados en nuestro entendimiento es contemplar la gloria de Cristo en su palabra. Eso es lo más importante, es el arma más poderosa que utiliza el Espíritu Santo para que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Es solo conociendo, contemplando, admirando, deseando la gloria de Cristo que yo soy transformado por completo y mi sistema de valores se traslada al lugar correcto. Mis convicciones comienzan a ser reforzadas. Ya no soy débil de tal manera que ahora las corrientes de este mundo me arrastran, sino que he puesto mi fe y mi confianza en la firme ancla del alma que es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, dice el apóstol, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es la gloria de Cristo la que el Espíritu Santo de Dios usa para que nosotros seamos conformados a su imagen y seamos transformados en nuestra forma de pensar. Y la gloria de Cristo se manifiesta a través de la Escritura. No hay otra forma de conocer a nuestro Salvador sino a través de lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra. Él mismo dijo que toda la Escritura hablaba de Él. Toda la Escritura habla de Él. Y cuando nosotros contemplamos la gloria de Cristo fluyendo a través de estas páginas, nosotros somos transformados. Y muchas veces, aunque nosotros no lo vamos a notar físicamente, salimos de la presencia de Dios con el rostro brillando tal como lo hacía Moisés, porque contempló a Dios en el monte. Y de esa misma manera nosotros contemplamos la gloria de Cristo a través de la palabra. Entonces, hermanos, nosotros debemos cultivar una mentalidad espiritual. Debemos cultivar una mentalidad espiritual que sea capaz de presentar una fuerte defensa contra el mundo y contra todas sus acechanzas, contra todas las mentiras que intentan violentamente amoldarnos a su sistema de pensamiento y de esa manera corromper nuestra mente. ¿Cuál es el resultado de la batalla? ¿Cuál es el resultado cuando yo obedezco estos dos mandatos que el apóstol Pablo escribió acá? No dejarme conformar y dejarme transformar. Comienza a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. La consecuencia, hermanos, de consagrar el cuerpo, como vimos en el primer punto, en el segundo punto. La consecuencia de consagrar la mente, como vimos ahora, me lleva ahora a ser transformado en todo mi ser y presentar una verdadera adoración delante de Dios. Recibo la capacidad de detectar en la Escritura la voluntad de Dios y ponerla por obra. Esto es porque, hermanos, nuestra mente ahora está pura. Cuando nuestra mente está corrompida, cuando nuestra mente se envanece en los pensamientos de la carne y comenzamos a inmiscuirnos en el sistema de pensamiento del mundo, pensando como el mundo, actuando como el mundo, cuando nos acercamos a la Escritura, la voluntad de Dios no va a pasar tan fácilmente a mi entendimiento. La corrupción que ya hay en mi mente, la suciedad que hay en mi mente, no deja que esa palabra yo la pueda
comprender y no me deja ver con claridad la voluntad de Dios en la Escritura. Pero sin embargo, cuando yo limpio mi mente, cuando yo limpio mi cuerpo de todas estas cosas, la palabra de Dios fluye como agua hacia mí. Fluye como un río completo que entra a mi ser. La voluntad de Dios comienza a entrar muy fácil a mi entendimiento. Y el Espíritu Santo ahora me muestra cosas que yo no pensaba ver en la Escritura. El apóstol lo dice en 1 Corintios 2, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni que se han elevado en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, aún lo profundo de Dios, hermanos. Nosotros podamos comprender cuando nuestra mente está pura, cuando nuestro cuerpo y nuestras acciones son puras, de acuerdo a lo que Dios ha revelado en su palabra, entonces yo comienzo a ver cosas en la Escritura que antes no podría haber visto. Y eso a mí me comienza a transformar por completo. Comienzo a ver la Escritura de una manera diferente, no solamente como un texto que está escrito en las páginas, sino como un texto vivo que todavía me habla a mí, me transforma, me cambia mi sistema de pensar. Y de esa manera yo puedo adorar a Dios con entendimiento, de una forma racional. Cuando compruebo, hermano, la voluntad de Dios, me comienzo a dar cuenta de que es mucho más agradable de lo que yo pensaba. Muchas veces los que están afuera piensan que ser cristiano es negarse de esto, negarse de aquello. Pero realmente es deleitoso comprobar la buena voluntad de Dios. Y cuando comienzo a vivir en la voluntad de Dios, yo realmente me siento feliz. ¿Sabe por qué uno se siente feliz cuando obedece a Dios, cuando anda conforme a los preceptos de Dios? Porque para eso fuimos creados. Fuimos creados con el único propósito de hacer la voluntad de Dios. Y todo ser humano que no se adecúe al propósito para el cual fue creado, va a ser infeliz. Si nosotros no andamos en obediencia a Dios, vamos a ser infelices. Voy a sentir que algo me falta, que tengo un vacío en mi interior, porque aquello por lo que estoy viviendo no es aquello para lo cual fui creado. Yo fui creado para glorificar a Dios, y mientras yo no lo haga, no voy a ser feliz. Pero si lo hacemos, si presentamos nuestro cuerpo, si presentamos nuestra mente delante de Dios, vamos a ser verdaderamente felices. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo decía. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él no vino para privarnos cosas. Él vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia siempre y cuando nosotros andemos en su voluntad. Es decir, la verdadera adoración nos lleva a la verdadera felicidad. Amén. ¿Quieres ser feliz, hermano? Yo también quiero ser feliz. El llamado del apóstol aquí es: conságrate por entero a Dios. Consagra tu cuerpo, consagra tu mente a Dios. Veamos entonces, hermanos, finalmente las aplicaciones. ¿Cuánto meditas en las misericordias de Dios? ¿Cuánto meditas en la terrible maldad del pecado? ¿Cuánto meditas en la sublime liberación de Cristo en la cruz invicta? ¿Realmente pasas tu tiempo poniendo tu mente en las cosas celestiales? Porque en la medida en que nosotros meditemos, nos apropiemos de las misericordias de Dios, nosotros realmente podremos ofrecer un culto a Dios de adoración completa. Pero si mi meditación, si mi entendimiento de las misericordias de Dios, si mi entendimiento del pecado es muy pequeño, de tal manera que pienso que la salvación de Cristo es muy pequeña, de ninguna manera voy a entregarme por completo a Dios. Porque no voy a tener tanta gratitud. No voy a tener tanto fuego metido en mis huesos, de tal manera que ahora me presento delante de Dios. Eso no va a pasar. Pero si calentamos nuestro entendimiento en el fuego de la meditación en las misericordias de Dios,
entonces y solo entonces voy a ser apto para presentarme delante de Dios como sacrificio vivo. Antes no. Por lo tanto, hermano, medita en las misericordias de Dios. Hermanos, si el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, vino a este mundo para darnos su cuerpo como sacrificio vivo, ¿acaso es mucho que le entregues tu cuerpo por completo a Él? Si el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, adoptó un cuerpo humano con una mente y esa mente nos las dio a nosotros, ¿no es mucho que le entreguemos nuestra mente a Dios? Realmente no es mucho. Es lo mínimo que podemos hacer. Porque Él lo dio todo. Nosotros también debemos darlo todo. Cualquier entrega menor a una consagración total realmente es indigna y es irracional, conforme a lo que Pablo dice en el versículo 1. Es irracional. Es decir, que si nosotros pretendemos entregar en gratitud a Dios una adoración parcial, estamos locos. Estamos locos, estamos siendo irracionales, no estamos pensando con cordura. ¿Quieres ser un creyente tibio? ¿Quieren ser tibios? ¿Quiero yo ser tibio? Yo digo que no. Si queremos ser tibios, tenemos que olvidar estos mandamientos, simplemente. Pero si realmente nosotros queremos estar encendidos en fuego en el altar de Dios, tenemos que cultivar nuestra mente en la meditación. Tenemos que meditar en las palabras de Dios y presentarnos constantemente delante de Dios como un sacrificio vivo delante de Él. ¿Estás dejando que el mundo amolde tu forma de pensar? ¿No estás presentando una férrea defensa de los valores del reino de los cielos? Hermano, no te dejes conformar a este siglo. Cristo nos libertó para cosas mayores que pertenecen a la piedad, dice la Escritura. No podemos dejarnos conformar, dejarnos estar, dejar que la corriente nos lleve en este mundo, sino que debemos buscar en la Escritura cómo debemos vivir, cómo debemos agradar a Dios, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen hermano en la iglesia, cómo debemos mostrar el amor los unos para con los otros, cómo ser un buen hijo, un buen trabajador. Y en todas esas cosas buscar la gloria de Dios, porque de esa forma se manifiesta en nosotros la verdadera adoración. Esa, hermanos, es la verdadera adoración. Que en todo momento, bajo toda circunstancia, nosotros seamos un sacrificio vivo delante de Dios. Como Jesús le dijo a la mujer samaritana, esa es la adoración en espíritu y en verdad. Esa es la verdadera adoración. Que el Señor nos ayude a entregarnos por completo a Él, de tal manera que nuestra entrega no sea parcial, sino total, porque Él lo merece, porque Él lo merece. Oremos al Señor.